palpita tanto, que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es cariñosa, suave. Hola queridos amigos, hoy 25 de enero es la fiesta de la conversión de San Pablo. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartimos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Este es el discurso que Pablo dio ante los judíos de Jerusalén. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. En el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una inmensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? La voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra. Porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A algunos les llamará la atención que en vez de leer el Evangelio hoy, leemos los Hechos de los Apóstoles. Pero me pareció oportuno que en esta fiesta de la conversión de San Pablo sea el mismo apóstol el que nos relate su encuentro con Cristo. Ese encuentro que le cambió la vida. Para comprenderlo mejor, vamos a compartir la lectura de una catequesis del Papa Benedicto del año 2008, año que él dedicó a San Pablo. Dice el Papa: mirando a Pablo podemos formular así el interrogante de fondo. ¿Cómo sucede el encuentro de un ser humano con Cristo? ¿Y en qué consiste la relación que de ello se deriva? La respuesta dada por Pablo puede ser comprendida en dos momentos. En primer lugar, Pablo nos ayuda a entender el valor absolutamente fundante e insustituible de la fe. Veamos lo que escribe en la carta a los romanos. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y así también en la carta a los Gálatas. Como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En efecto, nadie será justificado en virtud de las obras de la ley. Ser justificados, dice el Papa Benedicto, significa ser hechos justos. Esto es ser acogidos por la justicia misericordiosa de Dios y entrar en comunión con Él y en consecuencia poder establecer una nueva relación
mucho más auténtica con todos nuestros hermanos. Y esto sobre la base del perdón total de nuestros pecados. Y bien, Pablo expresa con toda claridad que esta condición de vida no depende de nuestras eventuales obras buenas, sino que es pura gracia de Dios. Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, la nueva dirección de su vida como resultado de un encuentro con Cristo resucitado. Pablo, antes de su conversión, no había sido un hombre alejado de Dios y de su ley. Al contrario, era observante, con una observancia fiel hasta el fanatismo. Pero a la luz del encuentro con Cristo, comprendió que con eso había buscado construir él mismo su propia justicia. Y con toda esa justicia había vivido para él mismo. Comprendió que era absolutamente necesaria una nueva orientación de su vida. Y esta nueva orientación la encontramos expresada en las palabras: la vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Pablo entonces no vive más para él, por su propia justicia, vive de Cristo y con Cristo, dándose a sí mismo y ya no buscándose y construyéndose por él mismo. Esta es la nueva justicia, la nueva orientación que nos ha dado el Señor, que nos ha dado con la fe. Ante la cruz de Cristo, expresión extrema de su autodonación, no hay nadie que se pueda jactar de haber hecho él mismo y para él mismo su propia justicia. En otra parte, Pablo, haciéndose eco de Jeremías, explicita este pensamiento: el que se gloríe en el Señor. Reflexionando sobre qué quiere decir justificación, no por las obras, sino por la fe, hemos llegado así al segundo componente que define la identidad cristiana descrita por San Pablo en su propia vida. Identidad cristiana que se compone de dos elementos: no buscarse en uno, sino recibirse de Cristo y darse con Cristo, y así participar personalmente en los asuntos del mismo Cristo, hasta sumergirse en él y compartir tanto su muerte como su vida. Por eso, en la carta a los Romanos escribe Pablo: fuimos bautizados en su muerte, fuimos con él sepultados, nos hemos hecho una misma cosa con él. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Justamente esta última expresión es sintomática. Para Pablo, en realidad, no basta con decir que los cristianos son bautizados o creyentes. Para él es muy importante decir que ellos están en Cristo Jesús. Lo va a expresar muchas veces: Cristo está en nosotros. La fe ciertamente, aun cuando nos une íntimamente a Cristo, destaca la distinción entre nosotros y Él. Pero según Pablo, la vida del cristiano tiene también un componente que podríamos llamar místico, puesto que comporta una identificación de nosotros con Cristo y de Cristo con nosotros. En este sentido, el apóstol Pablo llega incluso a cualificar nuestros sufrimientos como los sufrimientos de Cristo en nosotros. En todo esto debemos calar en nuestra vida cotidiana, siguiendo el ejemplo de Pablo, que siempre vivió con este gran aliento espiritual. Por una parte, la fe debe mantenernos en una constante actitud de humildad frente a Dios, aún más de adoración y alabanza. Es verdad, lo que nosotros somos como cristianos lo debemos solo a Él y a su gracia, puesto que nada ni nadie puede ocupar su lugar. Es necesario que no rindamos el homenaje que solo a Él tributamos, a ninguna otra cosa y a nadie más. Ningún ídolo debe contaminar nuestro universo espiritual, sino en lugar de gozar de la libertad adquirida, caeremos nuevamente en una forma de esclavitud humillante. Por otra parte, nuestra pertenencia radical a Cristo y el hecho de que estemos en Él debe infundirnos una actitud de total confianza
de inmensa alegría. En definitiva, ciertamente debemos exclamar con Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y la respuesta es la que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos, queridos hermanos, esta centralidad de Pablo. Después del nombre de Dios que San Pablo cita en sus cartas unas 800 veces, unas 500 veces, está el nombre de Cristo, que San Pablo cita 380 veces. Por eso, para Pablo, Cristo es fundamental en su vida. Hay un antes y un después. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente hemos encontrado ese Cristo vivo, como lo encontró San Pablo, que cambia nuestra existencia. Y pedir la gracia de ese encuentro, para que no vivamos construyendo nuestra propia justicia, esto es, nuestra propia santidad, sino que dejemos que el Señor la vaya construyendo en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Entregándonos en cuerpo y alma a Cristo, nuestro Salvador, sabiendo que estamos en las mejores manos. Vamos a pedir esta gracia al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este tiempo tan especial que necesitamos revalorizar, reactualizar, sobre todo hacer que se reavive nuestro ardor y celo apostólico, vamos a pedir la gracia, como nos enseña San Pablo, la gracia de la fe, para que Jesús sea aquel que, por medio del Espíritu Santo, reactive a la Iglesia, para dar un testimonio nuevo. Que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros, nuestros familiares y amigos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen María nos cubre con su manto. San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. Y en este año de San José, que el Patriarca San José nos preste su hombro para apoyarnos en él y seguir andando. Un hermoso día para todos.